De nosotros no nos gusta tener nuestra propia vivienda. Dicen que el casado casa quiere. Bueno, la demanda es exponencial en Salta, todo el mundo lo sabe. Estamos en el medio de una pandemia, lo que se supone podría hacer fracasar algunos planes del gobierno actual que podrían naufragar habida cuenta de la pandemia. Pero sin embargo, creo yo, lo vamos a saber ahora, creo que el gobierno de Sáenz está actuando con la premura del caso y dice, vamos a terminar de concretar las cosas que nosotros proyectamos al iniciar nuestro gobierno. Así lanzó, por ejemplo, la semana pasada el plan Mi Lote, 12.000 lotes en los 4 años en los que va a estar gobernando Salta el doctor Sáenz, que no es poca cosa. Ahora alguno me dirá, sí, pero la demanda en Salta son de 71 o 72.000 viviendas. Yo quiero precisar esos conceptos. Me parece que es importante saber realmente qué cifras estamos manejando. Es importante, consecuentemente, que te quedes a mirar la huella para decir qué dicen los señores que hoy manejan el tema de la vivienda, que hoy manejan el tema de infraestructura en Salta. Nosotros, como hacemos siempre, y es el estilo de nuestra producción, ponemos a todos los actores. La gente que tiene el poder de decisión está sentada acá conmigo para que vos los veas, escuches, saques conclusiones y después me digas si vas a tener o no vas a tener una solución con el tema vivienda, lote o terreno aquí en esta provincia. Hay una visión federal, se está construyendo, se está dando, quiénes son los beneficiarios, cuál es el grado de transparencia en eso. Así que es la propuesta de la huella Periodismo Ciudadano para esta noche. Acompáñame y te puedo asegurar que no te vas a... Muy bien, señores, estamos ya acá en la huella Periodismo Ciudadano, como te había dicho hace un instante en la presentación. Me acompaña esta noche el doctor Matías Posadas, secretario general de la Gobernación, el ministro Sergio Camacho, que es ministro de Infraestructura de la provincia de Salta, Gustavo Carrizo, que es el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, y Esteban Carral, secretario de Tierras y Bienes del Estado de la provincia de Salta. Les doy la bienvenida a los 4. Buenas noches. Hola, buenas. Gracias. Quiero aclararle algo a la gente. Hace un instante estábamos por entrar al aire con la ocurrencia que lo caracteriza al ministro Camacho. Me dice, Jorge, la primera vez que venimos. Evidentemente, ¿cuál es el propósito de la huella? Poner en escena a los funcionarios primero para que vos los conozcas. Todos los funcionarios que hacen al área de la temática que vamos a abordar esta noche, que tiene que ver con todo el plan de infraestructura en materia de viviendas en Salta. ¿Por qué? Porque aquí ¿quién no quiere y quién no necesita tener una vivienda? Es algo que todos los gobiernos han venido diciendo que lo van a hacer, hay muchos que lo han hecho, otros que están en vías de hacerlo. Y acá quiero que vos te enteres, en toda la provincia de Salta, qué es lo que se está haciendo, cuál es el plan concebido, cómo se van a modificar algunas cosas en beneficio de otorgar con rapidez con una celeridad, digamos, importante para que vos puedas conseguir tu vivienda. En el caso del doctor Matías Posadas, además de ser secretario general de la Gobernación, ha tenido antes, en otro gobierno, el cargo de presidente del IPB. Por lo tanto, es un hombre que conoce también de adentro esa función. Y eso le da un plus extra para poder diseñar políticas, entenderlas e interpretarlas, para que todos nosotros conozcamos el terreno sobre el cual se mueve el gobierno de la provincia de Salta en materia de vivienda e infraestructura. Muy bien, señores, estamos acá. ¿Cómo se puede entender hoy el déficit habitacional que tiene Salta? Hay una progresión geométrica, aumenta la demanda en progresión geométrica y nosotros estamos dispuestos a darla en proyección matemática, ¿no? La famosa ley de Malthus.
ingeniero. ¿Será así? Entiendo, Jorge, que confluyen una cantidad de cosas. Primero, un crecimiento vegetativo muy importante. Claro. La provincia de Salta viene, cuando nos empezamos a acostumbrar a que había 1.000.000 de habitantes, ya estamos cerca del 1.400.000, con lo cual hay un crecimiento importante y ese crecimiento genera obviamente una demanda. Y eso viene acompañado de una larga etapa de desinversión a nivel nacional también. Las últimas viviendas que llegaron a Salta en algún plan llegaron en el 2017. Entonces, toda esta cuestión hace que la oferta, y yo me atrevería a hablar de soluciones habitacionales, no solo de vivienda, porque lo que la gente necesita son soluciones habitacionales. A veces un terreno, ¿Cómo a diferenciamos la vivienda de la solución habitacional? Un tema que parece simplemente semántico, pero que tiene una profunda diferencia que lo va a explicar ahora. De hecho, la vivienda está incluida dentro de la solución habitacional, pero también un terreno con infraestructura es una solución habitacional para muchos. O también la ejecución de un núcleo húmedo en alguna persona que ya haya estado en algún asentamiento que pueda haber sido regularizado o normalizado, también es una solución desde lo sanitario, desde lo social. Y en ese ámbito, y coincidiendo con la visión que tiene la ministra de Vivienda y Hábitat a nivel nacional, lo que buscamos en un momento de crisis, con escaso presupuesto, con todo este proceso que conlleva la situación de escasa recaudación a la que nos encontramos, decididamente ampliar el espectro de gente beneficiada. Y la única forma de ampliar el espectro de gente beneficiada es haciendo determinada cantidad de casas, pero también de núcleos húmedos que son más baratos que las casas, y también la posibilidad de armar todo un espectro y toda una cantidad de lotes que son los que van a responder a este plan que lanzó el gobernador llamado Mi Lote, que nos va a permitir en los próximos 3 años y medio llegar a la regularización y a la entrega de alrededor de 12.000 lotes con infraestructura, donde la gente irá evolucionando y la iremos ayudando después a construir su vivienda, a instalar un núcleo húmedo, pero el primer acceso a la tierra, a la propiedad del terreno, es lo que buscamos como el primer escalón que permitirá con el tiempo ir resolviendo el problema del déficit. En este caso tenemos claramente estudiado que estos 12.000 lotes que queremos generar en este tiempo superan ese crecimiento vegetativo, por lo tanto, de convertirse esto en una política de Estado en las futuras gestiones de gobierno, permitirá ir achicando el déficit. No es que el déficit de vivienda quedará resuelto en el 2023, pero será mucho menor respecto del que hoy tenemos. ¿Dónde se verifica mayor demanda, necesidad de la gente? ¿En los lotes o en la vivienda? ¿Qué es mayor? ¿Dónde se inscribe más la gente? ¿Quiere tener su lote o quiere tener una vivienda? En principio la gente quiere tener su vivienda. Ajá. Ahora, la relación de costo con el esquema de cuotas y la necesidad de que el recupero de esas viviendas permita reinvertirse en otro lado, hace necesariamente que hay gente que está en una escala de ingresos que no permite que acceda a una vivienda. Sin ir más lejos, una de las soluciones habitacionales que nosotros mencionamos recién y que tiene que ver con los núcleos húmedos, tiene que ver con una reinversión del recupero de cuotas que tiene el Instituto de la Vivienda, que con mucha eficiencia está haciendo de la mano del presidente del Instituto, y estamos reinvirtiendo lo que recuperamos en cuotas en núcleos húmedos. Ajá. Con lo cual, eso permite, como decía, diversificar la oferta en lo que tiene que ver a las respuestas habitacionales, a las soluciones habitacionales. Recuerdo que cuando Urtubey era gobernador de la provincia, lo había dicho siempre, creo que inclusive en la época en que era candidato y asumió en el año 2007. Dijo, vamos a hacer foco y centralizar el tema en la acción de gobierno en el ciudadano salteño, a quien vamos a poner en el centro del escenario. Y allí comenzó el tema de la vivienda, porque no se concibe el hombre sin un refugio donde pueda vivir, sin un patrimonio. El primer patrimonio, obviamente, es la casa. Y así el gobierno de Urtubey llegó, creo que a las 21.000 y un poco más de viviendas a lo largo de esos 12 años en que desempeñó la función de gobernador. Yo tengo esa cifra, usted que conoce más, me parece que puede precisar con mayor firmeza el concepto. Sí.
En los últimos 12 años se entregaron cerca de 20.000 viviendas. Ajá. Acá hubo un plan del año 2003, Plan Federal de Viviendas, que ayudó muchísimo a todas las provincias a la posibilidad de construcción de viviendas. Las provincias por sí mismas, no Salta, las provincias en general, tienen una enorme limitación presupuestaria para poder invertir en lo que es la construcción de viviendas. Por eso es fundamental en esto un plan federal de viviendas. Del 2003 al 2015, el IPB en Salta y los IPB en todas las provincias han logrado invertir en este concepto montos muy importantes, y Salta ha logrado desarrollar todo lo que fue el Huayco y otros lugares puntuales en toda la provincia, justamente en función de ese plan federal de vivienda que se lleva adelante a través de los ministros provinciales de vivienda. Hoy la situación es diferente, esperamos, y en eso hay mucha expectativa respecto al Ministerio de Infraestructura de María Eugenia Bielsa, de poder trabajar con Nación, con recursos para la construcción de viviendas. Pero entendemos que nosotros desde la provincia, y una de las indicaciones que ha tenido el gobernador Sáenz al comienzo de la gestión, fue encomendarnos a través de, en este caso la Secretaría de Tierra y Bienes, la elaboración de un banco de tierras, que es lo que hoy nos permite, sobre este banco de tierras, que es básicamente poder tener un mapa concreto de cuáles son las tierras de dominio provincial que tiene, con las cuales contamos para poder desarrollar este plan de loteos sociales en toda la provincia. Sobre esa base poder ir proyectando de cuántos lotes podemos en estos próximos años entregar en la provincia. Bueno, recién cuando decía el ingeniero Camacho el plan de 1.000 lotes, que son 12.000 lotes, ¿el gobierno tiene la cantidad de tierra suficiente como para hacer esa gran cantidad de loteos? Porque no es poca cosa, 12.000. Estamos hablando. Tampoco quiere decir que el gobernador lo va a dar este año. Es a lo largo de los 4 años en los que le va a tocar desempeñar la función de gobernador. O sea, la función de gobierno, 4 años, la entrega de los 12.000 lotes. ¿Tiene eso? Sí, sí, por eso yo hacía recién referencia a este banco de tierras, digamos, que tiene que ver con la posibilidad que tenemos de lotes nuevos y también de regularización de lotes existentes, de dotarlos de infraestructura y regularizar esta situación. Es lo que hoy la provincia puede proyectar a partir de un plan que no es un lote individual en Orán, en Rosario de la Frontera, en Capital, sino que es algo integral para toda la provincia. O sea, hay un desarrollo armónico en el tema de los loteos, que es muy importante esto. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque fijémonos lo que pasa acá en Salta, recién también lo decía el ministro Camacho. Salta es receptora hoy de un montón de migrantes que vienen de distintos pueblos de la provincia. ¿Por qué? Porque tal vez en su lugar de origen no encuentran una solución habitacional al problema de vivienda. Entonces vienen y te hacen acá, en la periferia de la ciudad, en cualquier lugar, un asentamiento. Con todo lo que eso significa. Primero, la inseguridad. Después, las condiciones insalubres en las que vive la gente. Tercero, terrenos inundables. Y cuarto, la toma de terrenos que hemos visto a lo largo, este tipo de episodios, a lo largo de este mes que pasó, cuando la gente se apodera ilegítimamente de un terreno y se convierten en usurpadores, una figura delictiva que está en el Código Penal argentino y que el gobernador se encargó de describirla con la suficiencia necesaria para que todos entiendan que no es la forma de actuar correctamente cuando uno convive en sociedad. Sí. Hay cuatro razones fundamentales o que se destacan sobre el resto que tienen que ver con la migración interna. Sí, señor. Esencialmente la falta de acceso a la salud, cuando uno vive en un lugar remoto donde no hay una escuela secundaria y los hijos tienen que pasar la secundaria. Claro. A la educación, decía, la falta de acceso a la salud, cuando el sistema de salud no llega a dar una cobertura adecuada. La falta de trabajo y esencialmente la imposibilidad de ser dueño del lugar donde uno vive, de la tierra. En este sentido, nosotros entendemos que este plan responde a un esquema de un equipo de gobierno. Se constituyó una unidad ejecutora provincial que la coordina el secretario de Obras Públicas, el presidente del IPB, el secretario de Tierra y Bienes, pero también está recursos hídricos, también está vialidad, también está inmuebles, están todos los componentes de modo tal que este trabajo empieza por la no inundabilidad, por la proyección de lotes que
estén cerca de los desarrollos urbanos y que eso permita no tener grandes obras de nexo, que son muy caras para llevar luego la infraestructura a esos lotes que están aislados, además generando grandes espacios que no tienen sentido de que estén entre la ciudad y estos nuevos desarrollos. Y por último, un elemento que nos pareció muy importante de incluir, que lo hablamos con el doctor Posada, es que de acuerdo al lugar donde se desarrolle cada una de estas actividades, el intendente también es parte de esa unidad ejecutora. Esto es, si vamos a Joaquín B. González a desarrollar el lote, el intendente González integra la unidad ejecutora. Tiene 2 o 3 objetos: el conocimiento del uso y costumbre de la gente y de encontrar las mejores posibilidades, pero también de poner todo el aparato del Estado a disposición de lograr la mayor cantidad de lotes en términos de bajar los costos. Si esto fuera un proceso en el que nosotros empezamos a llamar licitación para la no inundabilidad, para que después nos hagan el proyecto de urbanización, para el movimiento de suelo y demás, seguramente no podríamos llegar a desarrollar, por una cuestión de inversión, esta cantidad de lotes. En este sentido, la visión del gobernador es que su equipo de trabajo, y esto es cada uno de los organismos que intervienen, se comprometan directamente en cada uno de los momentos y cada una de las etapas de los loteos. Y así estamos trabajando. Perfecto. Ahora la gente está entendiendo cuál es la filosofía que anima, que inspira al gobierno para dotar a cada salteño de su tierra, de su lote o eventualmente de su casa. Esteban Carral es el secretario de Tierras y Bienes de la provincia. ¿Cómo y dónde se practican los loteos? Es decir, me imagino que hay un proyecto estratégico que debe inclusive estar combinado, por lo menos acá en Salta, con lo que es el PIDUA, el Plan de Ordenamiento Territorial que tiene Salta, para ver que no haya un crecimiento desordenado de la ciudad donde no puedan llegar los servicios. Ha pasado en muchos casos que la gente va, se asienta, bueno, y las tierras pueden ser inundables, no pueden tener el efecto dominial, que es muy importante, la escritura como dueño del terreno, y después el acceso a los servicios, ya sea transporte, luz, gas, agua. Entonces es importante que usted le explique eso a la gente. ¿Cómo se hace? Nosotros estamos trabajando básicamente, primero, para alargar este proyecto, estamos trabajando con todo lo que son las tierras de dominio público provincial, ya sean fiscales o por dominio provincial propio. Y estamos trabajando en base a las grandes urbes de la provincia. Primero estamos avanzando por la ciudad del norte, Orán, Tartagal, Capital, Metán, Güemes, Rosario de la Frontera. Y otra parte del equipo está trabajando en el resto de la provincia, en donde la demanda habitacional también es importante en cantidad de gente, pero en donde hay más facilidad en algunos tipos de loteo. El viernes estuvimos recorriendo con el secretario, el doctor Posada, en una reunión con todos los intendentes del Valle del Lerma, y estábamos en Coronel Molde, y fui a visitar un terreno municipal que va a ser incluido dentro del programa, porque están las posibilidades de hacer más de 300 lotes, 400 lotes en ese espacio de dominio municipal, pero que no tienen la infraestructura, que es lo que hablaba el ministro recién. Hay lugares donde vamos a empezar a desarrollar de cero todo el loteo, y hay lugares en donde los intendentes municipales vienen trabajando ya en alguna medida con la idea. Es cierto lo que dice el doctor Camacho, lo que vos reafirmabas, el ingeniero Camacho, lo que reafirmabas vos recién, que es muy difícil si no lo hacemos con los intendentes y de la mano de los intendentes. Claro. Por ejemplo, en la capital, si no trabajamos en forma conjunta, ya en el AMSA, que viene a ser el área metropolitana de Salta, ya no trabajamos con todos los intendentes de la zona, va a ser muy difícil pensar un loteo. Yo cada vez que veo los loteos anteriores, los Paraísos, por ejemplo, en Cerrillo, que le queda casi 16 kilómetros de Cerrillo y tienen que llevarle los servicios, es muy complicado si no lo hacemos con ellos y no los involucramos, y no están los intendentes, que son, como nos decía el gobernador en algún momento, los primeros desarrolladores para sus pueblos y conocedores de sus pueblos. Si no los involucramos, capaz que metamos la pata, y es preferible, antes de curar, prevenir, y los involucramos directamente Bueno, pero como además miembros plenos, ¿no? esto que usted trae a colación, este ejemplo del loteo de, ¿cómo se llama? Los Paraísos. Los Paraísos,
Es una tierra, una finca que se llamaba La Esmeralda. Sí. La Esmeralda se llama la finca, el loteo se llama Los Paraísos. Sí. Ahora, ese lugar está bajo jurisdicción de Cerrillos. Sí. Consecuentemente, tiene que intervenir el intendente, es natural que eso ocurra. Pero un detalle Sí. para que tengas en cuenta Sí. ahí, a la hora de realizar los sorteos de adjudicación por la cantidad de inscriptos en ese momento en el Instituto de la Vivienda, casi el 60%, 70% de los beneficiarios son de capital. El 30 o 40% restante son de Cerrillo. Y en este contexto nosotros, por eso es que vamos a trabajar en forma coordinada con todos los intendentes. Perfecto. Porque en este contexto Sí. nosotros le estamos llevando, de 1000 lotes, le estamos llevando 700 nuevos habitantes de Cerrillo, 700 nuevas familias a Cerrillo. Claro, pero ese es un trabajo que se da en todas partes del mundo. Acá nosotros estamos desarrollando ahora el AMSA, Área Metropolitana de Salta, juntamente con los 6 municipios que hacen a la Gran Salta. A la Gran Salta. Bueno, ahora, si no se hace con el intendente, estamos en un problema, porque como decía muy bien en la descripción el ingeniero Camacho, el intendente es el que conoce el modus vivendi, la necesidad, cómo se puede acercar y qué posibilidades reales hay, inclusive con el tema de la gestión de tierras o el ordenamiento Tal territorial cual. que se tiene que hacer en esos lugares. ¿Sabes qué ventaja Sí. existe, Jorge? Sí. Nosotros tenemos un gobernador que fue previamente intendente. Entonces habla el mismo idioma con los intendentes y conoce cómo se desarrolla, conoce la cuestión de los servicios y qué es lo que debe constar y en qué hay que trabajar para que esos lotes no se conviertan después en un problema para el intendente. Por eso es importante lo que decía el ingeniero Camacho. En la Unión Ejecutora Provincial está previsto en el decreto la incorporación, según el lugar donde se realiza el loteo, de la figura del municipio, del intendente. Pero en función de esto, digamos, de esta filosofía de trabajo, de que tenemos un gobernador que previamente fue intendente, entonces conoce como nadie cómo trabajan los municipios. Qué buena observación que hace el doctor Posadas, porque evidentemente quien conoce y tiene una experiencia previa por haber gobernado una ciudad, sabe qué es el PIDUA, por ejemplo, sabe qué es el ordenamiento territorial, sabe cómo se lleva y el costo que tiene llevar los servicios, sabe lo que es un certificado de no inundabilidad, como el doctor Posada sabe, el plus que yo le agregaba recién, lo que pasa en el IPB, habida cuenta que él ya fue presidente del IPB. ¿Cuál es el grado de independencia y de autonomía que tiene hoy el IPB en Salta? A ver, desde que iniciamos la gestión nos mostramos justamente lo que hablaba recién el doctor, trabajando con intendentes y con los legisladores de cada uno de los pueblos. Quien nos enseñó a trabajar de esa manera es Sergio. El primer viaje que tuvimos nos dijo que quien tenía la llave de la ciudad era el intendente y de esa manera nos relacionamos con cada uno de ellos. Estamos todos los días de la semana trabajando en territorio y lo que entendimos en dar respuesta a la gente es de la manera que nos plantea el gobernador. ¿Sí? ¿Cuál es el grado de independencia? Y de autonomía que tiene. De autonomía. Sin duda el IPB es un instituto autárquico, ¿sí? Pero si trabaja... Por eso le pregunto, Sí. porque sé la autarquía que tiene como ente y quiero saber si eso se respeta, si ustedes pueden elaborar planes, si estén en aptitud de desarrollarlos y de concretarlos al mismo tiempo. Por supuesto que sí, Ajá. sí podemos trabajar en forma autónoma. Lo que no implica que siempre tengamos presente tanto a Nación como a provincia. Bueno, Sí, son actores principalísimos. sí, y trabajamos en conjunto, ¿no? La operatividad del IPB, ¿no? Trabajamos en conjunto los tres. Días pasados se lanzó el plan Argentina Construye y Salta, Dios mediante, estaría firmando en el día de mañana el convenio con Nación. Y con provincia, la asistencia económica y financiera siempre estamos atendiendo al respecto. Pero si podemos trabajar solos, sí, por supuesto. Sí. Pero más allá de si pueden trabajar solos o no, ¿a qué viene la pregunta? Sí. El IPB tiene autarquía en la medida en que pueda cobrar las cuotas que cada uno de los antiguos beneficiarios paga. ¿Para qué? Para que en ese círculo que es la inscripción, el sorteo, la adjudicación, la entrega de la vivienda, la posesión de la misma, empiecen a partir de ese momento a pagar, para que ese círculo pueda cerrar. Por eso ahí viene la otra pata,
que es el adjudicatario de la vivienda y su responsabilidad de poder cumplir acabadamente con lo que significa el pago mensual de la cuota. Pese a la situación por la que estamos atravesando, el mundo está atravesando, nosotros tenemos una mora del 36%. Mucho demora. Pero sí nos acompaña el adjudicatario, hacemos campaña de concientización. Entendemos que sin duda es un porcentaje alto, pero nos deja libertad para poder seguir trabajando. Siempre instamos al adjudicatario, al beneficiario, el pago de la cuota. Entonces, el aporte de ellos sería... Pero yo En la creo que ya medida hay que que no dejar se la entienda- instancia de la concientización. La gente es consciente, el que no cumple es por dos razones. O porque no quiere cumplir, o porque verdaderamente se le ha hecho imposible cumplir. La idea en este esquema, cuando nosotros hablamos del plan Mi Lote, no estamos hablando de regalar lotes. Claramente los lotes van a ser pagos, van a tener un trabajo como el que viene haciendo el IPB, en donde se determina el valor de una cuota y se va a ir cobrando la cuota, porque es la única forma de reinvertir y de que este ciclo solidario permita ir cubriendo por encima el crecimiento vegetativo. Caso contrario, todos los años hay que hacer una nueva inversión y en los términos de Salta, una provincia estructuralmente pobre, periférica, en términos de la relación central del puerto, nunca tenemos una disponibilidad por más apoyo que mande el gobierno nacional que nos permita saltar esa barrera del crecimiento vegetativo. Solamente es posible si la gente entiende, por un lado, que el sistema es solidario y si todos hacemos el esfuerzo de, con toda y absoluta transparencia, que ese es otro tema que incide en la falta de pago de la cuota. ¿Cuál? En ¿El general, tema de las adjudicaciones? la puesta en duda, la poca transparencia que en algún momento se vio o que hubo en cuanto a las adjudicaciones. Por eso, Pero permítame que le diga una cosa. Hace muy bien en apuntar eso. Pero acá tenemos al hombre que transparentó al IPB en su momento con Por los supuesto. famosos sorteos. bueno, hoy debe ¿Cómo le terminar fue de a usted? instalarse eso. No, bien, por eso, cuando la gente ve y puede participar, ve que la Que hay adjudicación es transparencia en el transparencia, sorteo. confía en el sistema, Claro. paga la Se vuelve cuota, que es lo confiable. que dice Sergio, y legitima obviamente todo el proceso de adjudicación. Por eso también la decisión del gobernador es, con los lotes, así como se hizo con las viviendas, que sean sorteos transparentes sin intermediarios. Con los lotes se dio mucho en la situación de un grupo de personas que iban representados por alguien, decir, este es el grupo de carpetas de tal movimiento social, de tal organización, de tal dirigente, y eso terminó desvirtuando y deslegitimando el sistema de adjudicación. Cuando acá se adjudiquen en este programa, Mi Lote, los terrenos de manera transparente por sorteos, con criterios objetivos, televisados, que todos puedan ver y que todos Y además tengan- con federalismo, ¿no? y que la- y que- Abarcativo a y que toda la propia gente provincia. diga, la verdad, yo me inscribí, no conozco a nadie, no hablé con nadie y fui adjudicado. Esa misma persona es la que después legitima el sistema y permite justamente que vuelvan a creer en el sistema de adjudicación. Totalmente de acuerdo. Lo del federalismo, Jorge, hay algo que omitimos todos decir, que es muy importante. Estimamos que el 60% de los lotes van a ser ejecutados en el interior de la provincia y el 40% en el área metropolitana. 60 en el interior y 40 en el área metropolitana. Después nos vamos a explicar por qué. Señores, están compartiendo conmigo acá la huella Periodismo Ciudadano los 4 integrantes de lo que es el tema vivienda en Salta para tratar el problema. Si entras recién a ver televisión, Matías Posada, secretario general de la Gobernación, Sergio Camacho, ministro de Infraestructura de la provincia de Salta, Gustavo Carrizo, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, y Esteban Carral, secretario de Tierras y Bienes del Estado, también acompañándonos acá esta noche para un tratamiento integral del tema de la vivienda en Salta. Hace un momento me quedé pensando en una reflexión o una definición que hacía el ministro Camacho cuando hablaba del lote, ¿no? El lote, el programa Mi Lote que lanzó el gobernador el otro día en el Galpón, y otros, hago referencia a ese porque es el último, pero él dijo una cosa que es interesante: convertirse en dueño registral del inmueble, ¿cierto?
Es decir, que vos, al adquirir el lote, diga Juan Pedro Mamaní, por ejemplo. Vos, el dueño, te entregan la escritura y vos con eso podés hacer tu casa, vivir, o en su caso, si quiere venderla, ya cada uno sabe lo que va a hacer. Para que eso ocurra, hay un tema que es central. El artículo 17 de nuestra Constitución Nacional y el 75 de la Constitución Provincial tratan de garantizar al máximo lo que es la propiedad privada. Garantizan la propiedad privada. Lo mismo que la Convención de los Derechos Humanos a nivel internacional garantiza la propiedad privada. ¿Qué quiero decir con eso? Que para gestionar la tierra a través de una expropiación, por ejemplo, te piden dos requisitos. Primero, que sea de utilidad pública. Lo público está por arriba de lo personal. Entonces te pueden expropiar. Y el segundo requisito es que la expropiación sea cancelada antes de la entrega de los terrenos. Acá en Salta no ocurrió eso con varios loteos. Uno de los loteos es el que hacía referencia hace un momento Esteban Carral, cuando hablaba de esta finca que está yendo a Cerrillos, está allá en el departamento de Cerrillos, que se llama La Esmeralda, y el loteo se llama Los Paraísos, ¿no? En ese lugar, por ejemplo, pertenece a una familia cervera, hasta el día de hoy no pagaron absolutamente nada, está en juicio el tema. Y esos loteos no son recientes, son deudas heredadas del gobierno de Urtubey. El tema de Pereira Rosas, otro problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto ya el IPB ejecutó viviendas en ese lugar, inclusive hay gente que está viviendo en ese lugar, pero no tienen su inscripción dominial, no tienen la inscripción registral, no pueden ellos todavía decir soy el dueño de mi vivienda, tienen simplemente la posesión de la vivienda. Y usted que es abogado sabe perfectamente lo que es la posesión y lo que es, en definitiva, ser el dueño de la vivienda registralmente. En el hipotético caso que alguno de los señores dijera, bueno, voy a cancelar mi hipoteca en el Guayco, o no en el Guayco, en Pereira Rosas, y le exijo ahora al gobierno de la provincia que me escriture, ¿qué hacen? No pueden escriturar, porque tampoco se pagó a los sucesores de Pereira Rosas. Ese es uno de los problemas que tiene hoy la provincia de Salta. ¿Cómo hacemos para pagar una deuda que emerge de obligaciones anteriores y que pone en un conflicto y un aprieto económico financiero al gobierno de la provincia, ¿no? ¿Esto lo estudiaron en el gabinete del doctor Sáenz o no? La forma es con ¿Se entiende lo que Sí, expliqué? Está Sí, clarísimo. bien. La forma de hacerlo es... primero es importante hablar de la continuidad institucional. Sí. Podríamos estar 3 horas echándole la culpa a las gestiones anteriores. Sin Pero no se embargo, trata de echar culpa, no, no, simplemente de... Claro, sin embargo, es responsabilidad de este gobierno afrontar todas y cada una de las Así es. cuestiones. De hecho, lo venimos haciendo con los procesos de redeterminación en la obra pública, lo haremos en este contexto. Hacia atrás, una importante participación en lo que queda hacia atrás de cómo financiar y cómo terminar de pagar estas deudas heredadas. Tiene una activa participación el ministro de Economía en un trabajo que viene desarrollando y encontrando distintas alternativas que nos permiten avanzar. Lo fue con la obra pública, poner en marcha una cantidad de obras que se encontraban paradas que hoy están en plena ejecución. Sin embargo, hacia adelante yo creo que la respuesta primera y política, que es la que da el gobernador, es tener un plan. Y lo decía Esteban hace un rato. Nuestro plan empieza un proceso donde los lotes se van a desarrollar en aquellos lugares que son del dominio del Estado provincial, ya sean tierras fiscales o que por alguna otra razón son dominio del Estado provincial. O sea, no va a haber nuevas expropiaciones. Iremos avanzando y habrá lugares donde generalmente ocurre. Si nos vamos a Güemes, vamos a ver que el municipio de Güemes está rodeado en general por tierra del ingenio. Lo mismo pasa en Orán. En Tartagal hay 2 familias que son, todo el mundo conoce, Guanín y Milanés, y son dueños de todo el entorno. Y bueno,
nos iremos sentando buscando la manera en aquellos lugares donde no hay disponibilidad de tierra de la provincia, luego de agotar esa instancia, de ver cómo llegamos a cada uno de los 60 municipios, porque esa es la instrucción del gobernador. Hablamos de un plan federal, hay que llegar a cada uno de los 60 municipios con terreno. Hay algunos donde, insisto, en el banco de datos de tierras y bienes los tenemos y empezaremos por ello. En el mientras tanto, iremos trabajando para que en los distintos lugares podamos llegar a concretar la posibilidad de incorporar terreno. Y si no hay más remedio, sí será la expropiación, no hay que ponerse colorado, porque cuando hablamos de utilidad pública hablamos justamente de que prima el derecho de los vecinos a instalarse, a tener su tierra. Lo que pasa es que cuando hay un plan, uno prevé la tasación, prevé la forma de pago y lo ejecuta a la par del mismo proceso. Perfecto. Ahora, cuando salimos corriendo porque llega un plan de vivienda a Buenos Aires y no sabemos dónde lo vamos a poner, pasan estas cosas. No, está clarísimo, es absolutamente legal y legítima la expropiación cuando se demuestra el uso de utilidad pública. Lo que no es legítimo es apoderarse de la tierra y no pagarla Así es. como prescribe la Constitución Nacional y también el ordenamiento provincial que dice exactamente en el artículo 75. Eso no hizo el gobierno de Urtubey. ¿Por qué? Hay que preguntárselo, no sé dónde andará Urtubey, ¿no? ¿Cómo sigue esto ahora? Yo quiero preguntarle acá al presidente del IPB, ¿cuál es el plan estructural que tienen hoy y el plan estratégico? Porque deben tener uno a inmediato plazo y otro a mediato, que abarque los 4 años del gobernador Sáenz. Respecto a viviendas. La vivienda, claro. Perfecto. Sin duda, el plan federal, con una fuerte impronta social y con descentralización en la producción, es lo que tenemos metido en la cabeza desde el primer día. Ahora, yo no creo que haya algún organismo del Estado que no haya modificado sus planes a medida que fueron pasando los meses. En el día a día, ¿Esto de la pandemia los afectó mucho? en el día a día lo vamos revisando, sí, por supuesto. En el día a día lo vamos revisando. Nosotros hoy en día estamos construyendo en Salta Capital 1000 viviendas, ¿sí? Que ya estaban iniciadas ¿Dónde algunas. están esas ubicadas ya hoy estaban acá? iniciadas algunas Ajá. en la gestión anterior, pero con una proyección de un 11% de avance. ¿Eso viene del físico. gobierno anterior o es nuevo, Exactamente, iniciado no, ahora? En el gobierno anterior. Ajá. Algunas etapas, tenemos 8 etapas en Pereira Rosas, de las cuales algunas tienen un avance físico de un 11%, y después tenemos unas viviendas en el bosque, que son casi 200. Sumada a otras que tenemos desperdigadas, son casi 1000 viviendas que estamos ejecutando en la actualidad. Y en el interior de la provincia, entre viviendas y soluciones habitacionales, estamos en el mismo número, en 1000 viviendas. ¿Cómo se decide hacer en una vivienda o una solución habitacional? ¿Cuáles son los criterios justamente para definir eso? Justamente lo primero que hablamos en la mesa fue la participación del intendente. Ajá. Y él nos indica qué es lo que él necesita para su gente. Y cuando ya terminamos de construir unas viviendas y vemos hacia dónde vamos, la primera persona a quien le preguntamos cómo seguimos es el intendente. Él es el que conoce la demanda de sus vecinos. Seguro, claro. De sus vecinos. Ajá. ¿Y acá en Salta ustedes hablaron con la intendenta Romero? Todavía nos juntamos con los concejales la semana pasada. No, respecto pero es al plan importante que hablen con ella. de Milote, pero sin duda tenemos pendiente sobre a dónde vamos una charla con él. Sí. ¿Sabe por qué le digo que es importante esa reunión con la intendenta Romero? Primero porque es la primera autoridad del gobierno municipal. No es lo mismo que yo me reúna con un concejal que me reúna con ella. Segundo tema, ella sabe cuáles son las prioridades que tiene, porque el otro día charlaba con ella y me decía, mira Jorge, quiero hacer acá, por ejemplo, en la zona donde está el río que pasa 14 kilómetros de la ciudad, que es el río Arenales, donde en definitiva hay un montón de gente que hoy está hacinada en ese lugar, y necesitamos hacer realmente revalorizar esos sectores. Por ahí son lugares que no están lo suficientemente explorados y puede convertirse eso en un polo de desarrollo estratégico para una ciudad que no debe extenderse, vuelvo a insistir, con el concepto en forma desordenada. A ver, hay dos cosas fundamentales. Primero, cuando Gustavo habla sobre el desarrollo urbanístico desde el Instituto Provincial de la Vivienda, habla de las viviendas, de las construcciones de vivienda.
Nosotros con el ministro Camacho hemos tenido una reunión con la intendenta, porque dentro de la secretaría que está a mi cargo, nosotros tenemos la Dirección de Regularización Dominial. Ajá, claro. Y dentro de la regularización dominial no solo están todos los barrios que por algún motivo quedaron asentados en algún lugar sin la documentación correspondiente, que puede ser que fue un urbanizador que se fue, que quebró o que falleció y que no tiene la gente la documentación. Y hablamos sobre el tema del río El el Arenal y y el Vaquero. Mojotoro, digamos. Claro. En la unión allá, en donde hay gente que hay que buscarle una reubicación Claro. a la gente, porque, por ejemplo, la manzana Z de Juan Manuel de Rosa, lamentablemente no pueden seguir estando en el lugar que están porque es absolutamente inundable. Corren riesgo sus O vidas. gente que está ubicada en canales a cielo abierto. a cielo abierto. Sí, claro. ¿No es cierto que cuando llueve es un verdadero problema? Pero- y además la basura que los señores... Pero- hay un foco de contaminación allí. Pero con respecto a las preguntas que Sí. vos hacías concretamente, sí hemos tenido una intervención Sí. directa con la, Ah, con eso la es bueno. intendenta. Además, la importancia, nosotros nos fijamos un tiempo y un plazo. Todo el mundo dice, che, ¿dónde me inscribo? ¿Cuándo? Bueno, a partir del 1 de agosto. 1 de agosto. ¿Por qué? Porque nos tomamos desde el momento que el gobernador lanzó el plan hasta el 1 de agosto para difundir de todas las formas y medios posibles esto en toda la provincia. No es lo mismo difundirlo en términos de un programa como el suyo en Capital que hacerlo en La Poma o en el Huracatao. Recién hablamos que estuvo en el Huracatao el fin de semana el doctor Carrizo. Entonces, vamos a salir a cada uno de los lugares a comentar cómo es el plan, a reunirnos con cada uno de los intendentes y de ese modo lograr que los intendentes sean una parte muy activa, sobre todo en el interior profundo, en lo que es la difusión y la explicación, porque luego de esto hay que llenar un trámite, hay que cumplimentar con un trámite que tendrá otro tiempo mientras se puedan inscribir hasta que empecemos a hacer los sorteos. Una de las ideas que hablamos con el doctor Posada y con todos los integrantes de la unidad ejecutora es no esperar que los lotes estén disponibles para hacer los sorteos, sino que podamos ir haciendo los sorteos, que cada persona sepa que le tocó el lote número 36 o el 154. Y de ese modo también hay una expectativa en cuanto al seguimiento del proceso que se va llevando en cada uno de los lotes. Por último, prometo no intervenir más, No, me intervenga todo lo que quiera. parece muy importante Ajá. resaltar que este plan exige como condición sine qua non no ser ocupante ilegal. Es un tema que ya lo dijo el gobernador y viene como política de Estado, porque el gobernador Urtubey en su momento también había dicho exactamente lo mismo. No se puede premiar al usurpador, al que actúa en forma ilegal, cometiendo actos delictivos, encima que el propio Estado, contra quien cometió el acto delictivo, lo premie dándole una vivienda. Es un absurdo y una incoherencia. Quiero preguntar una cosa que también es interesante. No sé si nosotros estamos en condiciones de dar la cantidad de viviendas que hoy se exige de acuerdo a la demanda, cuando hay mucha gente que no es de nacionalidad argentina y que viene y exigen tierras. Entonces nunca nos va a alcanzar ni el terreno, ni el dinero, ni la forma de poder cancelar esa demanda. ¿Hay algún tipo de política que esté diseñada para evitar ese abuso que se pretende cometer contra el Estado? Sí, absolutamente. Los requisitos del Instituto Provincial de la Vivienda establecen justamente entre las condiciones la residencia, la nacionalidad, como condición para poder participar de los sorteos. Tiene que ver justamente con políticas públicas que se destinan para cubrir una demanda natural que ya tenemos en nuestra provincia. Eso está, Porque se da el por supuesto, caso ese, estipulado. ustedes lo estarán a la orden del día. La mayor cantidad de gente que se manifieste, que corta la calle, a veces resulta ser que son extranjeros, ¿no? Sí, pero bueno, va de la mano con esto que decía recién A ver. Sergio y la definición del gobernador de que quienes ocupen ilegalmente no van a poder participar de los sorteos. También porque es una forma de ser respetuosos de aquellos que pacíficamente han esperado este plan. La demanda sabemos que es muchísima, la necesidad sabemos que es altísima en la provincia. Y nosotros tenemos que premiarnos el término, sino ser respetuosos de aquellas personas que han esperado el momento, han cumplido con los requisitos, se han inscrito y han ido por la vía que corresponde para poder obtener ese lote. Porque si no también, así como hablábamos de la transparencia en la adjudicación, también deslegitimamos si el Estado negocia
desde una posición de fuerza o no, con personas que dicen yo me voy de acá, pero garantízame un lote en otro lugar. Eso en este gobierno no va a suceder. ¿Cómo es el manejo de infraestructura más allá del tema de vivienda? ¿Qué es lo que se está viendo como acción inmediata? Siguiendo A ver. adelante las instrucciones del gobernador Sáenz al principio de su mandato, cuando habló, como bien lo decía Gustavo, de un plan de infraestructura absolutamente federal. Esto es una obra en cada rincón de la provincia, en términos de... O sea, acá va a haber obra. Está, Se hay lo obra. pregunto porque estamos a 6 meses ya, o 7 del gobierno de Urtubey, o perdón, de Sáenz, De Sáenz. pero lamentablemente nos agarró la pandemia. Sin Y embargo- eso de alguna manera puede conspirar contra los planes que Sin pudo haber embargo, y tenido. con un gran esfuerzo, Jorge, Ajá. a partir de la declaración de la emergencia socioeconómica allá en el norte, Sí. el compromiso del gobernador fue la ejecución de pozos, de cosecha de agua. No paramos un día, seguimos, avanzamos. Hoy Los tenemos la famosos suerte. pozos de Tinelli, ¿están o Hoy no? ya terminó el pozo de Tinelli en La Golondrina, terminó el pozo de Pampa Energía en Santa Victoria. Estamos ejecutando 2 pozos, uno con el Ejército, otro financiado por el ENOSA en Salvador Maza, otro en Yacuy, otro en Tartagal financiado por el Banco Macro, otro en Embarcaciones. Estamos recuperando un pozo en Mosconi. ¿Y en todo sale agua o no? De todos. Hasta ahora, de todos. Eso es muy importante. Rosario del Logras Lerma. el pozo y después Pero lo sacas. además logramos Porque no hay recuperar- napas ahí, eso también hay que decir. La gente me están viendo, Sobre todo en lo Tartagal. están viendo en toda la provincia. Bueno, en Tartagal llegamos, al costado del río ¿Se Tartagal. acuerda que no había agua en Sí. el propio hospital de Tartagal? Bueno, ese pozo quedó en el Banco Macro, va directamente a abastecer el hospital, está ubicado a la vera del río Tartagal, frente a la ruta 34, frente al barrio Tomás Riad. Llegamos a la profundidad adecuada, se hizo 200 metros, creo que 200 era. metros, se hizo el electroperfilaje. Vamos a tener, hoy día lo veía, 25 metros de filtro, es una cuestión muy técnica, pero significa ¿Hay que napa de agua ahí en esa ahí zona? está comprobado ya. Ajá. Ahora, una vez que logremos colocar los caños y los filtros, podremos medir el régimen del pozo. Esto es el caudal que va a aportar, pero con toda suerte ya podemos afirmar que se ha detectado Claro. con la Eso es introspección importante. el agua. Al mismo tiempo, trabajando de común acuerdo con el Ministerio de Economía, logramos una operatoria que nos permitió readecuar y poner y refuncionalizar 116 obras públicas en toda la provincia. También en términos del trabajo del COE, que tiene una activa participación del doctor Posadas, pudimos generar este convenio de flexibilización en cuanto a que en medio de la pandemia pudimos habilitar con todos los protocolos adecuados la obra privada, más de 300 obras en términos de la industria de la construcción en cuanto a inversión privada. Y eso nos conectividad, permite ministro. calcular una cantidad de 30.000 beneficiados directa e indirectamente con el tema de la obra pública y privada. La conectividad, ¿Qué quiero decir con la conectividad? Las rutas. Bueno. No puede ser que para ir a San Lorenzo me tengan que comer 50 pozos. tiene usted razón. No, es la parte ruta más cara. Güemes, por ejemplo. Es la parte más cara. Sí. Ahora, permítame que le diga, A ver, la ruta dígame. a Güemes, Ajá. una ruta nacional que en su momento tuvo peaje, que después se bajó y que o la toma el gobierno nacional o vuelve el peaje, una de las dos Y razones. que- hay a ver, forma no de seamos mantenerla. demagógicos tampoco. Esa fue una medida absolutamente, ¿qué le puedo decir?, populista del gobierno de Ortubey. Que cuando él estaba enrolado en esa corriente de pensamiento nacional, dijo, no, vamos a sacar el peaje. Y así no fue, anda a ver lo que es la ruta de Güemes hoy. Bueno, yo puedo decirles que el gobernador Sáenz gestionó ya 2 tramos de la ruta 51 que nos conducen a Sico. Uno lo anunció el ministro Catopovi y el otro está a punto de incluirse en el presupuesto. Que reformulamos una porción del crédito del BID Turismo e involucramos el tramo entre Seclantá y Molino y un tramo entre Payogasta y Palermo yendo hacia La Poma, como parte de lo que va a ser el cierre de la Vuelta a los Valles en cuanto a la Ruta 40, que estamos trabajando y a punto de licitar la Ruta 23 entre Cerrillo y Rosario de Lerma, que también está hecha... Vialidad depende de usted, ¿no? Sí, claro. Ajá. Que estamos haciendo la Ruta de los Toldos. Ujú, qué bueno. Eso sí que ya de entrada merece que le hagamos un aplauso. Que vamos, una vez que terminemos la ruta... Imagínate vos, la ruta a los Toldos, tenemos Una que vez que pasar terminemos esa ir a la ruta- Mamora. Así es. Es un acto de soberanía, además. Es un acto de soberanía. Una vez que terminemos la Ruta de los Toldos, vamos a continuar con otro Pero acto ¿cómo de la van a soberanía. terminar? ¿La ruta asfaltada todo o No, así nomás? estamos haciendo la apertura, volveremos haciendo las obras de arte.
150 años que los toldos ¿Cuánto están es aislados. en kilómetros la ruta? ¿Te Lo acuerdas? que estamos haciendo, había una apertura de unos 47 kilómetros abandonada, que estaba toda derrumbada, la hicimos de nuevo, y son 55 kilómetros que estamos ¿Y estamos conectando. haciendo con vialidad de la provincia eso? Con Vialidad de la provincia, por la administración, vale la pena resaltar el esfuerzo de los empleados de Vialidad que se van y están semanas allá. Y una vez que termine esto, vamos a conectar, mucha gente no lo conoce tanto, pero una cantidad de parajes, ya no son municipios, pero una cantidad de parajes que también limitan con Bolivia a través del río Tarija, Madrejones, Trementinal, Algarrobito, Media Luna, que hoy para salir también deben cruzar el río Tarija y salen por Bolivia. Y que hoy siguen siendo, no es tan conocidos como los toldos, porque son parajes, hay escuelas, hay centros de mucho salud. más chicos, claro. Eso pertenece al departamento de San Martín. Estamos terminando de estudiar si lo conectamos de Coronel Cornejo o si lo conectamos desde Vespucio, pero también es una decisión del gobernador en ese sentido, con mucho esfuerzo, con caminos que empezarán siendo precarios desde el punto de vista de la cantidad de obras de arte y demás, pero que naturalmente indican una vocación política de empezar y no terminar hasta que estén totalmente resueltos. Con el escaso presupuesto, pero no parar de ninguna forma. Ya me tengo que ir, los tiempos son cortos. Quiero preguntarle al doctor Posadas, el tema de la restricción en materia de cuarentena no significa que hayamos retornado a ninguna fase. Estamos dentro de la que estábamos, dentro de ese estatus sanitario, pero con algunas precisiones especiales. Sí. La provincia de Salta continúa en la fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio, eso no ha cambiado, continúa con todas las actividades que estaban ya habilitadas, funcionando y habilitadas. Lo que sí ha determinado el gobernador, una medida preventiva, es regular y restringir lo que tiene que ver con la actividad comercial puntualmente en 5 ciudades de la provincia, ciudades que según el censo 2010 superen los 30.000 habitantes, para poder adelantarnos y no estar lamentando y diciendo por qué pasó esto si con tiempo pudimos justamente tomar esta decisión que permite en los lugares donde vemos que hay mucha afluencia de gente, en los centros del centro de la ciudad, centros comerciales, ferias, supermercados, que la participación de la gente es fluida, poder ordenarlo con la terminación del número de documento y de esta manera poder garantizar el cumplimiento de los protocolos. Y sí también ha sido muy claro el gobernador que esta semana va a realizar estrictos controles en todas las actividades que están habilitadas, corroborar que estén cumpliendo con los protocolos y si hay alguna actividad que en general no estén cumpliendo con el protocolo, analizar el fin de semana que viene la suspensión de esa actividad porque no queremos poner en riesgo lo que se ha logrado en términos sanitarios en estos más de 100 días. Muy bien, les agradezco a todos que hayan participado de esta mesa de tratamiento integral y destaco especialmente la presencia del doctor Posadas, que me hace ver la transparencia de algunos funcionarios. A él le tocó ser, como decía hace un rato, interventor en el IPB, y por ahí cuando uno no hace las cosas bien y viene a un programa de este tenor, tiene a veces una suspicacia. Liberado de cualquier problema, está sentado acá dándole la cara a todos los salteños. Gracias por estar acá. Gracias. Y no te olvides vos siempre una cosa, en la vida hay que dejar una huella. Vos ayúdame a dejar esta.